Bienvenidos a Harvest Evangelistic Association. Este es Dr. Timothy Emmerich, trayendo una vez más la palabra de Dios. Si ustedes pueden, por favor, ir por sus Biblias para que me puedan seguir en este importantísimo enseñanza que voy a estar dando. Al mismo tiempo, si puedes, por favor, suscribir al canal para ayudar a nosotros a incrementar nuestra audiencia y que lo puedas pasar este video también a otras personas. Tenemos 250 y tantos personas en nuestro canal YouTube y en el sitio de web tenemos unos 10,000 personas que han visto las diferentes enseñanzas y igualmente para el canal YouTube tenemos muchas personas que han visto los mensajes y también en LinkedIn tenemos casi 61,000 personas que han visto las enseñanzas también. Pero necesitamos su ayuda para que puedan matricular con nosotros en el canal para ayudar a nosotros a incrementar nuestra audiencia. ¿Okay? Esta noche vamos a estar estudiando la redención, el precio que Cristo pagó. No puedes imaginar cuántas personas en lugares políticos, religiosos, en filosofía, en lugares de educación que realmente quieren destruir nuestra fe en la redención de nuestro Señor Jesucristo. Es demasiado importante que nunca vamos a doblar nuestra rodilla a otras religiones que van a querer hacer menos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como han visto en las epístolas que hay muchos anticristos en el mundo y muchos que quieren eliminar o hacer menos el sacrificio de Cristo. Y este ministerio que hemos sido misioneros a la cruz, nosotros nunca vamos a doblar nuestras rodillas a personas, organizaciones, para hacer menos la obra redentiva de nuestro Señor Jesucristo. Bien, redención. Redención es una palabra que está en la mente de la mayoría de los creyentes, pero realmente no lo entienden. Lo que significa redención es una palabra muy amplia, especialmente en griego, pero tiene dos puntos principales en que quiero discutir. Cuando se llama volver a comprar y otro es la justicia de Dios. ¿Okay? Muy, muy importante. Cristo nos compró. Cristo dio su vida por nosotros, en rescate por nosotros. El que no conoció pecado tomó las consecuencias de pecado sobre él mismo y por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento el Padre volteó su espalda al Hijo y la ira del Padre cayó sobre él para que no caiga sobre nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo. La razón de la redención es que debemos que entender en el mundo pertenece a los dioses de este mundo, que es Satanás. El Dios de este mundo es Satanás. Y cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, entregaron el título de propiedad de la tierra a Satanás. Era una transacción legal. Y luego esa transacción legal tenía que cumplir con ciertos términos para que se cumpliera o cancelara. Se contrajo una deuda y debía realizar el pago. El pago fue obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es muy evidente que la humanidad no puede salvarse a sí mismo. El debido de la rebelión original de la humanidad quedó bajo el dominio de Satanás. Esta naturaleza de la rebelión está en nuestros propios espíritus, por lo que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, vino a pagar el precio final para arreglar las cosas. Tenemos que entender que la naturaleza pecaminosa está dentro de la raza humana y nosotros tenemos la voluntad de escoger a servir al Señor o escoger y servir a Satanás. Y cada vez que haces menos
de la redención de nuestro Señor Jesucristo, estás abrazando doctrina diabólica. Estás dando lugar a doctrina diabólica. Y tienes que entender que Cristo, la segunda persona de la Santa Trinidad, entregó todo por nosotros. Y nunca debemos que ser menos ni tratar de mezclar otras religiones que quieren quitar lo que Cristo hizo por nosotros. La deuda final de la revelación de la humanidad, la transacción que se pagó la redención a base del hecho de que el Padre Dios cargó nuestros pecados y enfermedades sobre Jesús. La Escritura dice que Jesús, que él que no conoció pecado, Dios lo hizo para que se convirtiera en un hombre como nosotros, seamos la justicia de Dios en él. ¿Ok? Él quitó el pecado, Él quitó el dominio del pecado, Él quitó el dominio de Satanás. En el Antiguo Testamento, la ley simplemente enseñaba al hombre que era pecador, pero no podía dar el éxito o enseñar al hombre de cómo escapar o cómo ser liberado del pecado, del poder del pecado o del poder de Satanás. Y por eso nosotros tenemos que entender esto. Mucha gente no entiende. Y la mayoría de la iglesia no entienden. Por eso dan lugar a doctrinas falsas y filosofías falsas y abrazando diferentes religiones. Porque no entienden o quizás no quieren entender el precio que Cristo pagó. Jesús no solo fue portador del pecado, sino que aceptó su sacrificio susceptivo en nuestro nombre. La Escritura deja muy claro que Dios entregó a causa de nuestros pecados. Dios entregó a Jesús a causa de nuestros pecados y cargó sobre nuestros pecados sobre él. Él resucitó entre los muertos porque él lo quitó. Y esto fue satisfacendo a los reclamos de la justicia después de que fuera hecho vivo en el Espíritu que fue recreado. El que fue el primogénito de la muerte después de que fue declarado el primogénito de muchos hermanos por la vida del Padre de Dios, importado a él. Romanos 8:29. Dice, porque a los que de antemano conoció, también lo predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Recuerda, en el Antiguo Testamento no había ni una persona que nació de nuevo. En los evangelios, ni una persona que nació de nuevo, ni los apóstoles eran nuevas criaturas. Por eso no entendían el Señor Jesucristo. Por eso tenían muchas preguntas. Pero cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos y entró en ellos y fueron nacidos de nuevo, se abrió sus mentes, se abrió sus ojos y entendieron por la primera vez todas las cosas que Cristo estaba hablando. Entendían. Y nosotros tenemos que entender, no puedes simplemente estudiar la palabra de Dios con la cabeza, con tu mente. Sus palabras son vida y son espíritu. Y cuando nace de nuevo su espíritu, cuando declaras que Jesucristo es tu Señor y Salvador, vas a comprender. La vela de sus ojos va a ser quitado y vas a comprender la redención de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Jesús entonces enfrentó el adversario en su propio reino y despojó a Satanás de su autoridad y le quitó todo el dominio que tenía sobre el mundo cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Cristo quebró el poder de Satanás, quebró el poder del pecado sobre sus creyentes, sobre sus hijos, porque su sacrificio que somos vencedores cuando Cristo resucitó de entre los muertos y nos compró, nos redimió y los hizo más que vencedores. Efesios 1:7 dice, en él tenemos redención, nuestra liberación, nuestra salvación, por su sangre, la cual que pagó la pena de nuestro pecado
y el resultado en el perdón y el perdón completo de nuestro pecado, de acuerdo con las riquezas de su gracia. Nadie puede decir, yo soy salvo por mis propias obras buenas, porque todos somos malos, todos somos pecadores, y nadie puede entrar al cielo por obras. Y por eso las diferentes religiones que caminan por obras, que tienes que tratar de ser bueno para ser salvo. No, esa es una mentira satánica. La única manera que podamos ser salvos es entregando tu vida a Cristo Jesús, y por su sangre somos lavados de nuestra vida pecaminosa y podamos caminar en la libertad de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué tenemos? ¿En quién tenemos? Las Escrituras dicen, tenemos que saber cuidadosamente lo que dice. En quién tenemos en el tiempo presente significa que nuestra redención de la mano del enemigo, para que Satanás ya no tenga dominio sobre nosotros. Porque el pecado no va a tener poder sobre nosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra vez, la ley enseñó la gente su pecado, pero no podía hacer nada con eso. Simplemente lo llamaban pecadores. Pero Cristo, cuando pagó en la cruz de Calvario, se fue al infierno, triunfó sobre Satanás, el tercer día resucitó y fue a ascensión al Padre. Él quebró el poder de Satanás, él quebró el poder del pecado sobre nuestras vidas cuando volteamos a él. Dice, y las riquezas, recuerda de su gracia, ¿ok? ¿En quién tenemos? Tenemos que recordar que nos ha librado, dice Colosenses 13 y 14, que nos ha liberado de las tinieblas, de la autoridad de las tinieblas, y nos trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces ya no estamos en el reino de Satanás. Ya no estamos abajo de su dominio. Cristo por su sacrificio fuimos redimidos de la maldición de la ley. Pobreza, la muerte espiritual, la enfermedad. Cristo no cambió. Dice en Hechos 10:38 que andaba aquí lleno del Espíritu Santo, bendiciendo muchos y sanando todos que fueran oprimidos del diablo. Mucha gente quiere decir que Dios ponga enfermedades sobre su pueblo, sobre gente. Mentira de Satanás. Mentiras de Satanás. Mentiras de Satanás. ¿Cuál padre o madre, abuelo o abuela que está viendo esto ahorita? ¿Cuál de que están viendo este mensaje quiere ver sus nietos o hijos morir de cáncer? Pero hay gente que piensa, bueno, Dios lo va a poner esto para enseñarme algo. Mentira de Satanás. Tengo 53 años sirviendo al Señor con el mismo mensaje, que fuimos liberados de la maldición de la ley, de la pobreza, de la enfermedad, de la muerte espiritual. Pero hay gente que insiste, que quieren abrazar doctrina diabólica y decir que Dios usa la enfermedad para instruir o para castigar a sus hijos. Es una mentira. Eso viene del diablo. También tenga en cuenta que con cuidado que hemos sido liberados de la autoridad de Satanás. Él ha conocido el dominio sobre nosotros. No permita que las opiniones de teólogos o diferentes religiones quiten la realidad de que está hecho. Estás redimido. Cristo por su propia sangre nos compró del poder de Satanás. Recuerda, fue una transacción legal. Y Cristo fue la única persona que podía morir. No fue ni una virgen, no fue ni uno de los santos, no fue otra religión de no fue personas de Islam o budismo, nada. Fue solamente Cristo Jesús. Y tenemos que ayudar gente a entender eso.
porque todos que no abrazan la doctrina de Jesucristo, la redención de Cristo Jesús, es diabólico. Y quizás ignorantemente lo están haciendo. Hoy mismo en el canal de LinkedIn, yo estuve contestando a un hombre que quiere contactar a todos y quiero estar en medio para hacer todo el mundo contento y tenemos que aceptar todos. No, tenemos que orar por ellos, no podemos odiarlos. Las diferentes personas que han estado ciegos por Satanás y quizás ciegos por su propia rebelión. Pero no podemos aceptar doctrinas del diablo y tenemos que estar firmes. Cristo mismo dijo que en tu propia casa que van a venir contra ti. Cristo mismo experimentó eso de su propia familia. Cuando hizo su primer milagro lo querían sacar porque lo estaban avergonzándolos. Y Cristo dijo, ¿quién es mi madre, mi padre, mis hermanos, mis hermanas? Lo que oyen y obedezcan la palabra de Dios. Hay mucha gente que oyen, pero no obedezcan. ¿En qué categoría estás? ¿Estás simplemente oidor o también hacedor? Hay mucha gente que va a la iglesia así, aleluya, amén. Pero viven exactamente lo opuesto en el mundo. Y cuando dice sí, amén, en la iglesia y no, ¿verdad? Para no ofender personas. No, yo no puedo decir eso porque se van a ofender. So what? ¿Cuál es el problema? ¿Quieres estar bien con el hombre o quieres estar bien con Dios? Lejos de mí de querer estar bien con el hombre. Soy misionero de la cruz de Cristo Jesús. Y solamente a Él y su sacrificio voy a levantar. Dice, Satanás ya no tiene derecho de reinar sobre nosotros como él tenía el derecho de reinar sobre Israel y las personas en Egipcio, ¿verdad? Ellos fueron muy desobedientes. Y todos los adultos quedaron fuera de la tierra prometida. Solamente los niños, los jóvenes podían entrar. ¿Por qué los viejos no podían entrar? Porque siempre murmuraban y hablaban contra Moisés y hablaban contra Aarón y por la desobediencia Dios dijo, no vas a entrar. Solamente una nueva generación va a entrar. Y no vas a entrar al cielo dando lugar al hombre. No vas a entrar al cielo dando lugar a la doctrina santárica. ¿Estás frío o estás caliente? Pero si eres tibio, dice el Señor, te voy a vomitar de mi boca. Este no es un juego. La enseñanza de la palabra de Dios es sagrado. Y lo tomo muy en serio. Y tenemos que entender que nosotros, cada uno de nosotros tenemos que ser misioneros de la cruz y predicar la cruz y no tener vergüenza de la cruz. Porque los que tienen vergüenza de la cruz es el mundo. Pero nosotros sabemos que la cruz es el poder de Dios que rompió el dominio de Satanás sobre nosotros, el dominio de pecado. Es una redención eterna. Hay algunas religiones que dicen que es necesario tener continuo sacrificio para que el perdón de los pecados. Y eso es lo que hacen muchos, la hacen misas y cosas y que es para que nosotros podamos ser perdonados. No es cierto. Cristo una sola vez fue crucificado. Cristo fue una sola vez, pagó el precio. Y nunca tiene que pagar el precio otra vez. Está sentado a la diestra del Padre porque su trabajo terminó. Yo estaba hablando con un señor el otro día
Me dijo, tengo que ir a confesar. Le dije, no tienes que ir a confesar a ni un hombre. Habla con Dios. El hombre no perdona. Dios perdona. Habla con Él. Él está aquí. Él te ama. Él te quiere ver libre. Pero otra vez están ciegos. Ciegos. Sordos. Porque la doctrina diabólica ha entrado en diferentes religiones y han puesto el hombre más grande que Dios. Qué tristeza, qué vergüenza, qué tragedia. Que hay personas que van fielmente a sus iglesias y están perdidos. Y los que están ciegos, los están guiando los ciegos. Y Cristo mismo dijo eso a los religiosos, los liderazgos religiosos en su día. Ciegos, guiando ciegos. Hipócritas, guiando hipócritas. Jugando la religión, pero negando el poder de Dios que hay en Cristo Jesús. Cristo y su sangre es santísimo, dice en Hebreos 9, 11 y 12. No por sangre de machos cabríos, ni los becerros, como en el Antiguo Testamento, sino por su propia sangre, habiendo obtenido eternidad, redención, una sola vez. Una sola vez. Pero hay religiones, como he dicho, que quieren levantar la copa y que pan y todo eso. Dice que Cristo está siendo sacrificado otra vez por los pecados. Diabólico. Doctrina de Satanás. Él ofreció su sangre una sola vez. Una sola vez. Y fue suficiente para liberar a nosotros. El significado de quien han aceptado a Cristo Jesús y Señor significa que hayas parte de la familia de Dios. Satanás está eternamente derrotado. Satanás está eternamente derrotado. Satanás está eternamente derrotado por el sacrificio que Cristo dio por nosotros. Cristo lo venció. Cristo dio una patada en los dientes. Cristo quitó sus poderes. Y el único poder que Satanás tiene es cuando tú o yo, por duda, por falta de fe, por negando la palabra, damos lugar a Satanás. Esa redención es una redención eterna. Dios trajo en ella a su Hijo. Jesucristo satisfició las demandas de la justicia. Era un ley. Era una transacción celestial, gubernamental, del cielo. Y solamente uno que nunca ha pecado podía pagar. No había ni una virgen sin pecado. No hay ni un santo sin pecado. No hay ni un hombre que se llama quien sea sobre cualquier iglesia que está sin pecado. Somos pecadores. Y necesitamos nosotros entender y abrazar la doctrina de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la cabeza y ahora podemos disfrutar de todos los beneficios que Dios nos ha dado porque ya somos la cabeza y no la cola. Ya somos más que vencedores. Ya podemos usar el nombre de Jesús para liberar gente del diablo. Para sanar gente oprimida del diablo. Para caminar como nuevas personas en Cristo Jesús y dar gracias al Padre porque lo ha hecho por nosotros. No seas convencido ni escucha. Ten cuidado lo que estás oyendo. Hay mucha gente que están oyendo muchas cosas diferentes y quedan bien confusos. Tuve que hablar con una hermana en Cristo que estaba viendo muchos diferentes videos sobre y sobre eso y estaba bien confusa. Y entonces le dije, mira, ¿cuándo vas a parar, oír toda esa basura y oír la palabra de Dios?
Ahora está estudiando la palabra de Dios con nosotros, está leyendo y estudiando por los videos y lo que hemos mandado a él, la palabra de Dios. Es la única manera que uno puede ser libre. No hay brujería que pueda conquistar Cristo Jesús. No hay hechicería o hechicero que puede ganar lo que hizo Cristo por nosotros. Gente dice, no debes que decir esas cosas porque se enoja el diablo. A mí no importa que se enoja. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Yo sé lo que tengo en Cristo Jesús. Soy una nueva criatura. Tengo el poder y la autoridad de usar el nombre de Jesús. Y en su nombre podemos echar fuera demonios. En su nombre podemos poner las manos sobre los enfermos y sanarán. En su nombre somos nuevas criaturas, libres del poder del pecado, libres de Satanás. Recuerda, la manera que piensas es la manera que hablas, y la manera que hablas es la manera que vas a vivir. Dice en Hebreos 9:15, y puedes ver esas escrituras porque están en el sitio de web harvestevangelisticassociation.com. Todas estas enseñanzas lo pueden abrir en los eventos corrientes y puedes imprimirlo y enseñarlo también. Por tanto, es el mediador de un nuevo pacto porque el antiguo pacto no servía. El Antiguo Testamento solamente apuntaba al hombre a su pecado. Y había profecías hablando del sacrificio de Cristo. En el Nuevo Testamento con los apóstoles estaban diciendo, aquí está Cristo. Vino para cumplir las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Pero en las epístolas podemos ver lo que hizo Cristo por nosotros. Por eso yo tomo mucho tiempo en las epístolas. No en el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios. No en los Evangelios, es la palabra de Dios. Pero quiero saber qué es lo que yo tengo, quién que soy yo como nueva criatura en Cristo Jesús. Son las epístolas. Para los que son llamados reciben la promesa de la herencia eterna, por cuanto han producido una muerte para la redención de las transgresiones cometidas abajo del primer pacto. Hebreos 9:26. Pero ahora se ha manifestado una vez. Una vez, en la consumación de los siglos, para quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. Cuando uno acerca al Padre en el nombre de Jesucristo, no ve nosotros, ve el sacrificio de Cristo, ve la sangre de Cristo sobre nosotros. Porque sin Cristo no somos dignos de levantar nuestra cabeza al cielo. Pero en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos hijos. En Cristo tenemos la redención. Cristo nos compró de las garras de Satanás por su propia sangre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque la ira del Padre cayó sobre Cristo en nuestro lugar. Cristo tomó todo por nosotros, para que nosotros podamos tener la libertad en Él. Somos nuevas criaturas. En el cristianismo es más que un simple perdón de pecados. Tenemos que entender que Cristo pagó el precio final por nosotros, para que nosotros seamos recreados, nacidos nuevos en Jesús, que nunca existió. Por eso dice nuevas criaturas. Porque en el Antiguo Testamento no había ni una sola persona nacida de nuevo. En los Evangelios no había ni una sola persona nacida de nuevo. Comenzó en Hechos cuando el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos en el aposento alto, empezaban a hablar en lenguas, abrió las Escrituras, abrió todo lo que estaba diciendo Cristo Jesús, porque no simplemente estaban entendiendo aquí, pero en su espíritu nació de nuevo.
Cristo dijo, mis palabras son vida y espíritu. Y solamente un espíritu que nació de nuevo va a entender la grandeza de la palabra de Dios. Dijo, tú eres mi hijo, este día lo he criado, el día que se lo resucité entre los muertos, ahora no más para volver a la corrupción. Una sola vez. Colosenses 1:18. Declaro que Jesús es la cabeza del cuerpo, una iglesia que comienza el primogénito de entre los muertos y que tenga en todo lugar permanencia. Cristo es número uno, dentro de muchos hermanos. ¿Cómo muchos hermanos? Él comenzó una raza nueva. Las personas que son cristianos es una raza nueva, nacieron de nuevo. Eran muertos, ahora están vivos, nacieron de nuevo. ¿Qué dijo Nicodemios? ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? Cristo dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Puedo entrar otra vez en la matriz de mi madre? No. Tu espíritu tiene que nacer de nuevo. Y mucha gente no entiende eso. Están jugando la religión. El pastor dice, para. Hincan. Mueven aquí, mueven allá. Como ese hombre dijo, yo tengo que ir a la iglesia a confesar. ¡No! 1000 veces no. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y tienes un solo Padre. Y dice la palabra de Dios, no llamar ni una persona religiosa sobre la tierra Padre. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque tienes un solo Padre, el Padre Celestial, por medio de Cristo Jesús. La nueva creación se llevó a cabo tal como se llevó a cabo la redención, tal como se llevó a cabo la justicia. Nuestra nueva creación se convirtió en un hecho y la mente de la justicia en el momento que Jesús fue vivificado en el Espíritu. La persona que está en Cristo Jesús es una nueva creación, una nueva especie en el mundo. La persona nacida de nuevo nunca existió hasta que se completó la obra de redención de Cristo. Cuando nacemos de nuevo, recibimos la misma naturaleza y vida de Dios. Debemos entender que nueva creación le espera a cada persona que no es salva. No debes que malinterpretar lo que estoy diciendo, que estamos hechos en espíritu, hombre a imagen de Dios. Cuando se completó la redención, Cristo se sentó porque su obra estaba terminada. Fue consumado cuando se aceptó la sangre de Jesucristo. El Padre aceptó la sangre de Jesucristo. Está hecho. Hecho está. Cristo sentó. Ahora te quiero decir, a mí no importa en qué religión fuiste criado. Podría ser Buda, puede ser musulmán, podría ser católico romano, quien sea. Hay un solo Salvador. Dios tiene solamente hijos y hijas, no nietos. No porque tu mamá, tu papá se fue a la iglesia, significa automáticamente tú eres cristiano. No. Por su propia voluntad tienes que aceptar a Cristo. Tienes que dar tu espalda a Satanás, espalda a tus pecados. Pedir perdón con todo su corazón. Y Cristo nos limpia, nos perdona y nos limpia. Y si eso es algo que tú quieres, quiero que me puedas seguir en oración en este momento. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la palabra. Padre, gracias por Cristo. Padre, gracias por la cruz. Padre, acepto toda la redención de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Pido perdón por mis pecados. Acepto el sacrificio de Cristo. Rechazo a Satanás y todas sus obras. Me dedico, Señor, a estudiar tu palabra, a vivir por ti y confesar, Padre Santo, las buenas nuevas que hay Cristo Jesús ha hecho por nosotros con otras personas que están perdidos. Te doy 1000 gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor,
usa este video. Pásalo a mucha gente porque hay muchos anticristos, mucha gente que están bien confusos, bien ciegos. Y cada persona que Dios ha puesto en tu camino, en el trabajo, en la calle, en las tiendas, debes que ser un misionero de la cruz de Cristo. Predicar, llevar tratados. Eso es lo que hago. Si recibimos algo de FedEx o UPS o quien sea, siempre le doy un refresco y tratados. Y lo pido, necesitas oración. Y he guiado muchas personas de Cristo Jesús así. Muchas personas. Si voy al mercado al mismo tiempo, paso tratados. Ay, pero me da vergüenza. Entonces, si te da vergüenza, no eres hijo o hija de Dios. Arrepiéntate y vive por Cristo Jesús. Este es el doctor Timothy Emmerich una vez más por Cristo Jesús. Comparte este mensaje con muchos, por favor. Es muy necesario. El tiempo está corto, no sabemos cuándo va a venir Cristo. Y nuestro trabajo es ganar almas para Él, ser misioneros de la cruz. Bye bye.